que sabemos que los días pueden ser difíciles que necesitamos ayuda para superar situaciones y que cada día trae su afán. Es por eso que SHK Soluciones y Dios TV desean compartir contigo herramientas para tu crecimiento, para renovar la fe, para crecer en comunión con el Eterno y tener salud emocional plena. No vamos a entretenerte más, así que iniciamos. Vamos a leer los Sagrados Escritos en el Evangelio de San Marcos. Evangelio de San Marcos. Marcos capítulo 10. En su verso 46. Y leemos en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de nuestro amado Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, leemos la palabra. Entonces, verso 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, dice Bartimeo el ciego. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando la capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. La Biblia nos habla aquí de un hombre llamado Bartimeo. Y ese hombre nos habla de que su condición era un hombre que estaba ciego. Ciego estaba Bartimeo. Y nos habla de que ese hombre permanecía siempre junto al camino sentado mendigando. En otras palabras, no tenía sueños, no tenía bienes, no tenía bienes en su vida, no tenía sueños, como le estoy diciendo. Aparentemente pues no tendría nada, no tenía futuro. Lo único que él hacía era vivir de la lástima de los demás. Vivía de la lástima de los demás. Pero Bartimeo tenía algo, una capa. Tenía una capa. Y a pesar de ser un hombre que no tenía ni futuro ni sueños, que no tenía aparentemente nada, sí tenía algo. Y era que ese día Bartimeo iba a conquistar lo inconquistable. Iba a conquistar lo inconquistable. Diga después de mí: yo estoy en esta hora, en este lugar, para conquistar lo inconquistable. Bartimeo solo tenía una capa, pero iba a conquistar lo inconquistable. Ahora bien, viendo y analizando los sagrados escritos, me encuentro que Bartimeo tenía algo más.
¿Sabes qué era lo que tenía Bartimeo? No tenía bienes, no tenía sueños, no tenía futuro, pero tenía algo. Tenía algo. Bartimeo tenía sus oídos. Bartimeo, repito, tenía sus oídos. Eso era lo que tenía Bartimeo. La pregunta que surge aquí es, entonces, ¿qué tienes tú hoy? ¿Qué tienes tú hoy? Bartimeo tenía oídos y comenzó a sintonizarse con lo que se oía del Señor Jesús. Él tuvo la capacidad de comenzar a oír sobre milagros, sobre acontecimientos, sobre relatos que aquel Jesús de Galilea estaba haciendo. Entonces, él comenzó a disponer y a desarrollar la capacidad de oír de los relatos, vuelvo y repito, de los acontecimientos, de las maravillas que Dios estaba haciendo por mano de Jesús, el Hijo de Dios. Entonces Bartimeo comenzó a llenar sus oídos, pero también su corazón, de lo que estaba pasando y de lo que se oía, los acontecimientos del Señor Jesús, y comenzó a creer, porque cuando comienzas a oír, comienzas a creer. Él comenzó a creer y él comenzó a decir: un día algo va a pasar conmigo, un día, yo sé que un día algo va a hacer Dios conmigo, yo sé que un día Dios va a traer algo sobre mi vida, un día algo va a acontecer conmigo también. Yo no sé si tú eres uno de esos que estarás diciendo como Bartimeo: yo sé que un día algo va a pasar en mi vida, yo sé que un día algo va a pasar en mi casa, yo sé que un día algo va a pasar en mis finanzas, yo sé que un día algo va a acontecer en mi vida. Bartimeo comenzó a desarrollar esa capacidad de oír lo que el Espíritu de Dios estaba transmitiendo a través de las maravillas que el Señor Jesús estaba haciendo, y comenzó no solo a oír, sino a creer, y a decir: un día eso me va a pasar a mí, un día eso me va a suceder a mí, un día eso me acontecerá a mí. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú hoy? Como lo hizo Bartimeo, ¿qué tienes que hacer tú hoy? Te voy a decir algo: tienes que comenzar a oír lo que viene para ti. Tienes que comenzar a oír lo que viene para ti. Tienes que comenzar a oír lo que viene para ti según los dichos de Dios. Y te voy a decir qué es lo que viene para ti. Te voy a decir lo que viene para ti. Tienes que comenzar a oírlo. Viene para mi casa restauración. Sí, restauración. Dije restauración. Lo que viene para tu casa es restauración. Lo que viene para tu familia es restauración. Lo que viene para tus hijos es restauración. Lo que viene para tu matrimonio es restauración. Lo que viene para los jóvenes es restauración. Lo que viene para tus finanzas es restauración. Lo que viene para tu empresa es restauración. Eso es lo que viene para tu vida. Y por eso fue que Bartimeo comenzó a oír y a creer. Y entonces comenzó a decir: porque cuando te llenas de la palabra, cuando asistes a la iglesia, cuando oyes la palabra de Dios, cuando te congregas, cuando estás en la casa leyendo la palabra de Dios, cuando estás meditando la palabra de Dios, cuando estás orando, cuando estás conectado con la palabra de Dios, entonces comienzas a oír lo que Dios dice que viene para tu vida, para tu casa, para tu familia, para tu hogar. Algo comienza a pasar en tu vida. Quiero leerte un versículo más en Zacarías, el profeta Zacarías, hablando precisamente de restauración. Dice de la siguiente manera: Zacarías capítulo 9, versículo 12. Volveos, dice, y volveos a la fortaleza. La fortaleza nos habla de Jesucristo, el Hijo de Dios. Dice: volveos a la fortaleza. No está hablando aquí a gente que no conoce al Señor. Está hablando aquí al pueblo de Dios, que muchas veces se ha vuelto a la frialdad, que muchas veces se ha vuelto a la religiosidad, que muchas veces se ha vuelto a la liturgia religiosa. Y Dios está diciendo aquí: volveos a la fortaleza que es Cristo. Volveos a la fortaleza que es Cristo. Pero agrega el profeta Zacarías y dice: de prisionero
oh prisioneros, volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza, prisioneros de esperanza, volveos a la fortaleza hoy, dice, hoy, no mañana, hoy, dice, hoy también. ¿De qué? Te anuncio, hoy también os anuncio que os restauraré. Os anuncio, dice el Espíritu de Dios, que os restauraré el doble. No lo oyó, como que no lo entendió. Volveos a la fortaleza, dice, oh prisioneros de esperanza, hoy os anuncio que os restauraré el doble. Y mis amados, el prisionero está sujeto o es sujeto a circunstancias. Repito, todo prisionero es sujeto a circunstancias. Pero aquí Dios está hablando de que debemos nosotros hoy de llegar a ser prisioneros de las promesas y no de las circunstancias. No prisioneros de las circunstancias, repito, sujetos a las circunstancias, sino prisioneros de las promesas de Dios. Y es que hoy lo que Dios quiere es eso. No que seamos simplemente prisioneros de la esperanza, sino prisioneros de las promesas de Dios. Porque vienen días gloriosos para tu vida. El Señor te está anunciando que vienen días gloriosos para tu vida. Vienen días de restauración. Vienen días de restauración. No será, te anuncio que no será días de derrota, que no serán días de frustración, que no serán días de opresión, que no serán días de enfermedad, que no serán días de cautividad. Te anuncio que serán días de restauración. Aleluya. Aleluya. Claro, no será una doble derrota la que vas a tener. No, esos son otros mensajes, esos son otros anuncios a los que no tienes que oír. No será una doble necesidad en tu pobreza. No habrá marginidad. No será una doble porción de tu baja estima. No será una doble porción de tus complejos y de tus temores. No, yo te estoy hablando como el profeta Zacarías habló al pueblo de Israel. Hoy te hablo por el Espíritu. Este es el día en que Dios está diciendo que viene una restauración doble para tu casa, para tu hogar, para tus hijos, para tu matrimonio, para tu iglesia, para tu ministerio con siervo de Dios. Un doble levantamiento de tu baja estima. Un doble levantamiento de tu condición en la que estás. Porque Bartimeo decía a sí mismo: un día Dios va a hacer eso que oigo yo. Un día Dios va a hacer eso con mi casa, lo que yo oigo. Un día Dios quitará estas vendas. Un día ya no estaré más en oscuridad, sino que vendrá la luz del Hijo de Dios. Un día ya no tendré más estas limitaciones. Un día la ceguera se acabará. Un día yo me levantaré como las águilas levantarán vuelo. Un día yo me levantaré, decía Bartimeo. Y yo creo que el Padre le dijo a Jesús: mira, Jesús, pasa por Jericó, porque allí hay un hombre llamado Bartimeo que es prisionero de esperanza, pero que hoy le ha llegado la hora de recibir su sanidad. Hoy le ha llegado la hora de recibir su libertad. Hoy le ha llegado la hora de recibir su restauración. Pasa por Jericó, porque allí está Bartimeo, quien dejará de ser prisionero de esperanza para constituirse en un hombre probado en la palabra de Dios y un hombre de Dios que le va a creer a Dios.
Hoy Dios te está diciendo de igual manera que viene para ti una doble porción. Viene para ti una doble porción. Viene para ti una doble porción de sanidad. Viene para ti una doble porción de bendición. Viene para ti una doble porción de prosperidad. Viene para ti una doble porción de bendición sobre tu casa. Viene para ti una doble porción de gozo. Viene para ti una doble porción de paz. Viene para ti una doble porción de felicidad. Viene para ti un levantamiento espiritual. Recíbelo, créelo y glorifica a tu Dios. Yo que usted me hubiera puesto en pie y hubiera dicho: Señor, lo tomo, lo creo, me levanto como Bartimeo, lo recibo por la fe, lo hago mío, eso es mío, eso es mío, eso es mío. Mis circunstancias cambian, mis circunstancias cambian. Aleluya. Hoy, como Zacarías, como el profeta Zacarías profetizó, hoy te profetizo, yo te declaro, hoy yo te declaro que lo que has estado esperando, que lo que has estado esperando, que lo que has estado esperando, de repente va a venir, de repente va a venir, que lo que has estado creyendo, de repente va a venir. De repente los cielos se abrirán y vendrá la lluvia de bendición, la doble porción de tu sanidad a tu cuerpo, de libertad a tu vida, de prosperidad, para no ser más una persona que esté junto al camino mendigando, sino creyendo en el poder vivificador del nombre de Jesús. Hoy yo, como Zacarías, te anuncio y te declaro y te profetizo que vienen días donde un de repente de Dios va a venir sobre tu casa, va a venir sobre tu matrimonio, va a venir sobre tu pareja matrimonial, va a venir sobre tus hijos rebeldes, va a venir sobre tus hijos en la droga, va a venir sobre tu esposo borrachón, va a venir sobre tu esposa que abandonó tu casa y sus hijos. De repente, un de repente de Dios va a venir sobre tu vida. Bartimeo nos da una enseñanza impresionante. Bartimeo no se puso a llorar por lo que no tenía. Bartimeo usó lo que tenía. No, hoy te anuncio que no te pongas a llorar por lo que no tienes. Usa lo que tienes. Usa tus oídos para oír la palabra de Dios. Usa tus oídos para lo que Dios dice acerca de ti. No pongas atención a otros mensajes. No pongas atención a otros anuncios. No pongas atención a mentiras del diablo. No, pon atención a lo que Dios está diciendo de ti y acerca de ti. Escucha lo que Dios te dice. No digas tampoco: es que no tengo nada. Sí tienes. Tienes tus oídos para oír lo que Dios ya ha dicho acerca de tu persona. Tienes tus oídos para oír la palabra de Dios. Tienes tus oídos para salir de ser un prisionero de las circunstancias, para entrar en la promesa de Dios. No me digas: no tengo nada. No me vengas con ese cuentico. Porque bien que tienes tus oídos para oír lo que ya Dios ha dicho acerca de ti. Y si estás sordo de uno de los dos oídos, yo sé que Dios está aquí. La unción de Dios está sobre de mí para que se destapen en el nombre de Jesús tus oídos y oigas lo que Dios tiene para tu vida. Por eso Bartimeo comenzó a usar lo que tenía. ¿Qué tenía? Sus oídos. Y comenzó a decir: oiga, hábleme más de ese Jesús. Háblenme más. Denme más relatos. Denme más acontecimientos. Háblenme más de los milagros que Él está haciendo.
Porque cuando estoy oyendo lo que Él está haciendo, algo está pasando dentro de mí. Cuando Cristo pasa por un lugar, algo pasa. Algo pasa cuando Cristo pasa por un lugar. ¿Qué más tenía Bartimeo? ¿Qué más tenía Bartimeo? Bartimeo tenía algo más. No solo tenía oídos, tenía su voz. Y no era porque era cantante. Tenía su voz. Y la Biblia nos dice que cuando Jesús pasaba con aquella compañía, aquella multitud de gente, algo comenzó a pasar en Bartimeo. Algo tiene que comenzar a pasar en ti cuando Jesús está pasando. Escúchalo. Algo tiene que comenzar a pasar en tu alma, en tus emociones, en tu cuerpo, en tu vida espiritual. Algo tiene que pasar cuando Jesús está pasando. Y yo sé que el diablo sabe, que yo sé que Dios sabe que Jesús está pasando por aquí, que el Espíritu de Dios está pasando por aquí. ¿Qué más tenía Bartimeo? Dije la voz. La voz. De manera que cuando Jesús pasa, algo sucede en Bartimeo. Aleluya. Y entonces comenzó, dice la Biblia, comenzó a clamar. Comenzó a clamar. Bartimeo oye que Jesús está pasando. Y como había oído de sus relatos, había oído de sus acontecimientos, había oído de sus maravillas, había oído el poder de Dios manifestado a través de aquel Jesús de Nazaret. Entonces, ¿cuántas multitudes habían pasado frente a él que no había visto? Porque era ciego. Pero ahora algo diferente está pasando en aquella multitud. Y algo diferente está captando Bartimeo en su corazón. Había oído del Señor Jesús. Ahora en aquella multitud venía el Santo Hijo de Dios caminando. Estaba pasando. Y entonces Bartimeo abrió, su boca y comenzó a clamar: Hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí. Allí lo dice claramente. Yo creo que estamos aquí, muchos de nosotros, como Bartimeo. Yo creo que estamos aquí y oyendo que Jesús está pasando, tenemos que hacer no menos que lo que hizo Bartimeo y comenzar a clamar: Hijo de David, ten misericordia de mi casa. Hijo de David, ten misericordia de mis hijos. Hijo de David, ten misericordia de mi matrimonio. Hijo de David, ten misericordia de mis finanzas. Hijo de David, ten misericordia, ten misericordia, ten misericordia, ten misericordia, ten misericordia de mi casa. Tenemos que hacer lo mismo que hizo Bartimeo, que él comenzó a clamar por su casa, él comenzó a clamar por su vida, él comenzó a decirle: misericordia quiero, misericordia Dios, tu misericordia es mejor que la vida. Señor, ven sobre mi vida. Señor, tu misericordia. No le estaba pidiendo sanidad, lo que le estaba pidiendo era misericordia. Lo que tenemos que pedir hoy en nuestras casas, en nuestros matrimonios, en nuestros hogares, en nuestros ministerios, en nuestras iglesias, es misericordia de Dios. Hubo alguien que no le gustó el clamor de Bartimeo. Escúchame. Hubo quienes lo estorbaban y le decían: cállate, cállate que incomodas al maestro. Cállate ya que incomodas al Señor. Cállate que estorbas al Señor. Déjame decirte lo siguiente: la religión y los religiosos siempre se van a incomodar con tu clamor a Dios, con tu sinceridad a Dios. La religión y los religiosos siempre se van a incomodar cuando levantas clamor a Dios, cuando no te avergüenzas de Dios. Siempre se van a incomodar. Pero ¿sabes qué es lo que va a hacer el Señor? Va a hacer lo que hizo con ellos. A ellos mismos les dijo: ustedes que estorban a aquel que tiene un corazón lleno de necesidad y clama a Dios, ustedes que lo están estorbando, a ustedes les digo:
vayan por él y tráiganmelo. Porque Dios siempre va a tratar con la religión y con la religiosidad. Así es que entienda lo siguiente: hágala de Bartimeo, hágala de Bartimeo. Usted y yo necesitamos sanidad en nuestros cuerpos. Usted y yo necesitamos liberación. Usted y yo necesitamos la paz de Dios y la seguridad de Dios en nuestros hogares. Usted y yo necesitamos la bendición sobre nuestros hijos. Usted y yo necesitamos la bendición sobre nuestros padres. Usted y yo entonces estamos en la misma línea de Bartimeo, de decirle: ten misericordia, Dios, ten misericordia, y clamar a gran voz por misericordia. Tercera cosa, rápidamente, tercera cosa que tenía Bartimeo, ¿sabes qué? No tenía solo oídos, no tenía solamente voz. Bartimeo, me enseña la Biblia aquí que tenía bien clara su meta. Tenía bien clara su meta, de manera que cuando vino, la Biblia nos enseña aquí que cuando vino el Señor le pregunta y le dice: Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? Y Bartimeo, sin andar con ambigüedades y por la periferia, Bartimeo, que tenía bien clara su meta, que tenía bien claros sus objetivos, le dice: que recobre la vista, Señor, que recobre la vista. Debemos de tener bien clara nuestra meta, debemos de tener bien claro nuestro objetivo y decirle al Señor hoy, decirle al Señor lo que necesitas. ¿Qué es lo que necesitas? Bartimeo, ¿qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que quieres? Que recobre la vista, Señor. Y la Biblia dice que el Señor le dice a Bartimeo: Bartimeo, ve en paz. Tu fe ya no era prisionero de esperanza. Ya no decía: un día me sucederá, un día va a pasar conmigo, un día de repente Dios me va a visitar. No, ya no era prisionero de esperanza. Ahora era el hombre de fe. Ahora era el hombre de fe. Porque el Señor Jesús le dice: tu fe, tu fe, tu fe, tu fe, tu fe, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Y tengo mucho más que hablar aquí, pero vamos a dejarlo allí en este punto. Y les digo, para aterrizar, les digo lo siguiente: una cuarta cosa tenía Bartimeo. ¿Sabes qué era esa cuarta cosa? La capa. La capa. Bartimeo tenía una capa. Era su único bien. Bartimeo tenía una capa. Y cuando el Señor lo llama, lo primero que hizo Bartimeo fue tomar la capa y tirarla. Tomar la capa y dejarla. Se quitó la capa, abandonó la capa. ¿Sabe por qué? Porque Bartimeo sabía que ya no tenía necesidad de llevar aquella capa. Aquella capa era su pasado. Aquella capa era su pasado de limitaciones. Aquella capa era su pasado de ceguera. Aquella capa era su pasado de infelicidad. Aquella capa era su pasado de rechazo. Aquella capa era su pasado de complejos, de temores, de derrotas. Y agarró la capa y la lanzó, la tiró, se deshizo de la capa. Hoy tienes que hacer lo mismo. Hoy tenemos que hacer lo mismo. Quitarnos la capa cuando Dios nos está hablando. Quitarnos la capa cuando Dios nos está llamando. Quítate la capa de tu pasado, de la capa, esa capa de infelicidad, esa capa de derrota, esa capa de complejos, esa capa de temores, esa capa de inseguridad, esa capa de miseria y de ruina. Quítatela. Porque estás delante de Dios y Él va a hacer como hizo con Bartimeo. A Bartimeo le puso una nueva capa. ¿Sabes cómo se llama la capa del Señor? Justicia, justicia de Dios, justicia de Dios, perdón de pecados, sanidad, libertad, prosperidad, bendición, ministerio, llamamiento, justicia de Dios. ¿Cuántos quieren lanzar esa capa? Tirar esa capa. ¿Cuántos? Ahora pregunto, ¿cuántos quieren la nueva capa del Señor de su justicia?
Contestaron más los segundos que los primeros. He ahí el punto. Queremos la bendición sin pagar el precio. Señor, dame. Señor, dame. Señor, dame. Solo estamos pidiendo y pidiendo. Y el Señor diciendo, quítate la capa. Quítate la capa. Pues fue lo que hizo Dios. Y fue lo que hizo el Señor Jesús con Bartimeo. Lo llamó para ponerle una nueva capa. Pero algo más. Algo más. Mientras sigo ministrando, más unción y revelación me llega. Escuche, algo más. No lo dice la Biblia, pero se lo digo yo que tengo el Espíritu Santo. Algo más. El nombre de Bartimeo fue cambiado. El nombre de Bartimeo fue cambiado. ¿Y a dónde lo dice la Biblia? Ya no te llamarás más enfermo, inútil, poco para nada. Ya no te llamarán más no sirves para nada. Ya no te llamarán más pordiosero. Ya no te llamarán más mendigo. Ahora te llamarás favorecido. Ahora te llamarás favorecido. Escúchalo. El que tiene ese nombre es que tiene el favor de Dios. Y Dios te está diciendo: hoy quiero llamarte favorecida. Hoy quiero llamarte, ponerte un nuevo nombre. Hoy quiero llamarte favorecido. El que tiene el favor de Dios. El que tiene el favor de Dios, para que no te llamen más debilucho, para que ya no te llamen más poco para nada, para que no te llamen más baja estima, temeroso, derrota. Ahora ya no te van a llamar de esa manera, sino que tu nombre será favorecido, porque tienes el favor de Dios. Yo creo que cuando Dios nos habla, tiene que haber una actitud como la de Bartimeo. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Los esperamos en una próxima ocasión. Deseamos que el Eterno bendiga tu vida de parte de SHK Soluciones Y Dios te ve siempre contigo.